En este preciso momento, mientras lees estas palabras, alguien en algún lugar está destruyendo su propia carrera, arruinando una negociación crucial o saboteando una relación importante. ¿Su arma de autodestrucción? Su propia boca. Están hablando cuando deberían callarse, revelando cuando deberían ocultar, explicando cuando deberían simplemente actuar. Y lo más trágico es que creen que están siendo auténticos, transparentes, honestos. No saben que están siendo estúpidos. En un mundo que recompensa la comunicación constante, el compartir incesante y la transparencia performativa, hemos olvidado una de las herramientas más poderosas en la interacción humana, el silencio estratégico. Mientras todos los demás están ocupados anunciando sus intenciones, transmitiendo sus pensamientos y revelando sus estrategias, el operador verdaderamente efectivo sabe cuándo callarse la boca y usa ese silencio como un arma. Nicolás Maquiavelo, el filósofo florentino y teórico político del siglo XVI, entendió este principio mejor que la mayoría. Aunque famoso por sus consejos explícitos en El Príncipe, las percepciones más potentes de Maquiavelo a menudo conciernen a lo que debería permanecer sin decir. La multitud vulgar siempre se deja llevar por las apariencias, escribió, reconociendo que el habla crea apariencias, mientras que el silencio preserva la realidad. En una era de compartir en exceso, aquellos que dominan el silencio estratégico no solo protegen su posición, logran lo que los comunicadores constantes no pueden, ganan mientras otros todavía están hablando sobre ganar. El costo del habla innecesaria. Maquiavelo vivió en una era de intriga política donde las palabras descuidadas podían llevar al exilio o la ejecución. Pero incluso en nuestro contexto moderno menos letal, el habla innecesaria crea vulnerabilidades que el silencio evita. Los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, observó Maquiavelo, porque todos pueden ver, pero pocos pueden sentir. La persona que habla constantemente ofrece a todos oportunidades de ver y juzgar, mientras revela poco sobre lo que realmente puede sentirse o conocerse. Cada palabra que pronuncias conlleva costos que el silencio no tiene. Primero, el habla crea compromisos. Cuando declaras intenciones, te vinculas a ellas ante los ojos de los demás. Cambia de rumbo y parecerás inconsistente o deshonesto. Permanece en silencio sobre tus planes y mantendrás la libertad de adaptarte sin explicación ni disculpa. Segundo, el habla expone tu proceso de pensamiento y limitaciones. Cuanto más explicas, más revelas sobre cómo funciona tu mente, información que otros pueden usar para predecir, manipular o contrarrestarte. Como señaló Maquiavelo, el primer método para estimar la inteligencia de un gobernante es observar a los hombres que tiene a su alrededor. De manera similar, el primer método para estimar la capacidad estratégica de alguien es escuchar cuánto revelan innecesariamente. Tercero, y quizás lo más importante, el habla compulsiva disminuye tu mística y autoridad. Es mucho más seguro ser temido que amado, escribió Maquiavelo famosamente. El temor requiere distancia, y la distancia requiere cierto grado de misterio. Sí, el líder que explica cada decisión, justifica cada acción y comparte cada pensamiento se vuelve ordinario. Y lo ordinario no puede comandar el mismo respeto que lo extraordinario. Considera cómo esto se desarrolla en contextos modernos. El colega que habla en cada reunión, opinando sobre cada tema, independientemente de su experiencia, gradualmente pierde impacto. El amigo que comparte cada detalle de su vida en las redes sociales se vuelve predecible en lugar de interesante. El negociador que llena silencios incómodos con concesiones regala su ventaja. El líder que responde a cada crítica legitima a los críticos mientras disminuye su propia estatura. Maquiavelo vería nuestra compulsión moderna hacia la transparencia y la comunicación constante no como autenticidad, sino como negligencia estratégica. Una rendición voluntaria de poder que proporciona información a otros sin asegurar un valor equivalente a cambio. Los tres tipos de silencio estratégico. El silencio maquiavélico no es simplemente la ausencia de habla. Es una estrategia comunicativa deliberada que toma diferentes formas dependiendo del objetivo. Comprender estos tipos distintos de silencio revela cómo funciona este enfoque en la práctica. El primer tipo es el silencio de recopilación de información. El hombre sabio hace de inmediato lo que el tonto hace finalmente, escribió Maquiavelo. El tonto habla inmediatamente, revelando su posición mientras no aprende nada sobre los demás.
La persona sabia permanece en silencio inicialmente, permitiendo que otros expongan sus pensamientos, intenciones y debilidades antes de decidir cómo responder. Este enfoque crea una ventaja de información asimétrica. Mientras otros revelan su pensamiento, tú recopilas inteligencia valiosa sin reciprocar. En las negociaciones, esto se manifiesta como el poderoso principio de que quien habla primero pierde. En las relaciones, explica por qué la persona que escucha más de lo que habla a menudo entiende las dinámicas mejor que el hablador constante. En las competiciones, es porque aquellos que anuncian sus estrategias antes de ejecutarlas típicamente tienen un rendimiento inferior en relación con sus capacidades. El segundo tipo es el silencio constructor de autoridad. Maquiavelo entendió que el poder depende en parte de la percepción, y la percepción puede mejorarse mediante la reticencia calculada. Un príncipe debe imitar al zorro y al león, porque el león no puede protegerse de las trampas y el zorro no puede defenderse de los lobos, escribió. Parte de la astucia del zorro es saber cuándo el habla disminuye en lugar de mejorar la autoridad. El silencio constructor de autoridad funciona porque los humanos naturalmente llenan los vacíos de información con suposiciones que a menudo favorecen a la parte silenciosa. Cuando un líder habla selectivamente, abordando solo cuestiones significativas en lugar de cada preocupación menor, sus palabras tienen mayor peso. Cuando alguien responde a las críticas solo cuando es verdaderamente necesario, en lugar de responder defensivamente a cada acusación, proyecta confianza en lugar de inseguridad. Esto explica por qué las figuras más poderosas en cualquier ámbito típicamente hablan menos, pero más deliberadamente que aquellos debajo de ellos. El ejecutivo junior nervioso habla en exceso. El director ejecutivo hace declaraciones breves y decisivas. La persona insegura explica extensamente. La persona segura declara sin justificación. El líder ansioso responde a cada provocación. El líder confiado se involucra selectivamente solo cuando es estratégicamente valioso. ¿Quieres entender más sobre usar el silencio estratégico a tu favor? Suscríbete ahora. El tercer tipo es el silencio preservador de ambigüedad. Dado que es difícil unirlos, es más seguro ser temido que ser amado cuando uno de los dos debe faltar, aconsejó Maquiavelo. Esta famosa observación se extiende más allá del miedo y el amor a todas las situaciones donde mantener múltiples interpretaciones sirve a intereses estratégicos. El silencio preservador de ambigüedad permite que otros proyecten sus propias esperanzas, temores e interpretaciones sobre tu posición. Al negarte a aclarar, puedes simultáneamente atraer a diferentes grupos con expectativas contradictorias. Mantienes libertad de acción al no comprometerte con interpretaciones específicas. Preservas la negación plausible al no respaldar explícitamente ningún entendimiento particular. Los políticos dominan este enfoque haciendo declaraciones lo suficientemente vagas como para que diferentes audiencias escuchen lo que quieren escuchar. Los negociadores efectivos lo usan evitando posiciones claras que estrecharían prematuramente los acuerdos potenciales. Los líderes lo emplean articulando la visión sin restringir innecesariamente los detalles de implementación. En cada caso, el silencio estratégico no es engaño. Es el reconocimiento de que la claridad prematura a menudo socava en lugar de avanzar los objetivos. Como observó Maquiavelo, la política no tiene relación con la moral. En su opinión, la estrategia efectiva requiere mantener una flexibilidad que la comunicación excesiva comprometería. El poder psicológico del silencio. Más allá de sus ventajas tácticas, el silencio maquiavélico ejerce poderosos efectos psicológicos que el habla no puede lograr. Comprender estos efectos explica por qué el silencio a menudo tiene éxito donde la persuasión falla. Primero, el silencio crea espacios de proyección. Las mentes humanas instintivamente llenan vacíos informacionales, a menudo de maneras que reflejan sus propias preocupaciones en lugar de la realidad. Cuando permaneces en silencio en momentos clave, otros proyectan sus temores, esperanzas o suposiciones sobre ese silencio, revelando su posición mientras mantienes la tuya. Como señaló Maquiavelo, los hombres son tan simples y tan inclinados a obedecer las necesidades inmediatas que un engañador nunca carecerá de víctimas para sus engaños. El uso estratégico del silencio aprovecha esta tendencia sin requerir engaño activo. Esto explica por qué los interrogadores hábiles usan el silencio en lugar de preguntas para obtener información de sujetos reacios. La incomodidad del silencio obliga al sujeto a llenar el vacío, a menudo revelando más de lo que el cuestionamiento directo revelaría.
La misma dinámica opera en las negociaciones donde el lado que tolera el silencio típicamente asegura mejores términos que el lado que nerviosamente llena las pausas con concesiones. Segundo, que el silencio establece dominancia en las dinámicas de comunicación. La persona que habla primero, con mayor frecuencia o con mayor extensión, se posiciona sutilmente como buscando aprobación o validación de los oyentes. La persona que habla menos, más selectivamente o solo después de que otros se han comprometido con posiciones, implícitamente reclama el papel de juez en lugar del suplicante. Maquiavelo reconocería esto como una expresión de su principio de que es mejor ser temido que amado. La parte silenciosa no es necesariamente amada, pero su restricción a menudo comanda un respeto que la disponibilidad no puede. Esta dinámica explica por qué los candidatos a empleos que hacen más preguntas a menudo se desempeñan mejor que aquellos que hablan más sobre sí mismos. Explica por qué la persona tranquila en las reuniones a menudo recibe una consideración más seria que los participantes vocales. Explica por qué el silencio respetuoso en los conflictos a menudo resulta más efectivo que el argumento apasionado. En cada caso, el silencio cambia la dinámica de poder al invertir el patrón típico de buscar aprobación a través del habla. Tercero, el silencio crea mística que amplifica el poder percibido. Como observó Maquiavelo, los hombres juzgan generalmente más por el ojo que por la mano, porque pertenece a todos ver, a pocos sentir. Lo que no puede verse o entenderse completamente a menudo parece más formidable que lo que está completamente expuesto. La persona que revela todo, su pensamiento, motivos, inseguridades, planes, se vuelve ordinaria. La persona que revela selectivamente retiene un elemento de misterio que magnifica sus capacidades percibidas. Considera cómo opera esto en contextos de liderazgo. El líder que explica cada aspecto de su pensamiento desmitifica su papel e invita a otros a verse a sí mismos como igualmente capaces. El líder que comparte conclusiones mientras mantiene privados los procesos deliberativos mantiene una mística que refuerza la autoridad. Esto no se trata de engaño, sino de entender que el liderazgo depende parcialmente de la percepción de los demás, de una capacidad que excede la suya. El atractivo peligroso de la transparencia. La cultura moderna a menudo trata la transparencia como una virtud incalificada y el silencio como sospechoso. Solo sea auténtico, nos dicen. Comparte tu verdad, comunícate abiertamente. Sin embargo, este consejo, aunque bien intencionado, contradice las percepciones estratégicas de Maquiavelo sobre el poder y la influencia. La promesa dada fue una necesidad del pasado. La palabra rota es una necesidad del presente, escribió Maquiavelo, reconociendo que vincularse a declaraciones pasadas a menudo socava los intereses presentes. La fetichización moderna de la transparencia exige precisamente este tipo de vinculación, una restricción voluntaria en la acción futura al servicio de la autenticidad presente. Esto no es abogar por la deshonestidad. El enfoque de Maquiavelo no se trataba de mentir, sino de divulgación selectiva, compartir lo que avanza los objetivos mientras se retiene lo que no. Nunca intentes ganar por la fuerza lo que puede ganarse por el engaño, aconsejó. En términos contemporáneos, esto podría traducirse como: nunca intentes ganar por divulgación innecesaria lo que puede ganarse por silencio estratégico. La trampa de la transparencia se manifiesta en múltiples contextos. En entornos profesionales, aparece como el impulso de compartir trabajos en progreso antes de que estén listos para evaluación, expresar opiniones a medio formar en reuniones o revelar posiciones de negociación antes de entender las restricciones del otro lado. En las relaciones personales, emerge como divulgación emocional prematura, confesión innecesaria de errores pasados o compartir detalladamente planes futuros aún sujetos a cambio. Maquiavelo vería estos comportamientos no como autenticidad, sino como errores estratégicos que rinden poder sin asegurar beneficios conmensurables. La persona transparente se vuelve predecible, manipulable y ordinaria, cualidades que socavan en lugar de mejorar la influencia. Esta perspectiva desafía las normas contemporáneas de comunicación que equiparan volumen con valor y divulgación con autenticidad. El comunicador maquiavélico no habla para expresarse, sino para avanzar objetivos específicos. Se abstiene no para engañar, sino para preservar opciones. Mantiene el silencio no por inseguridad, sino por disciplina estratégica. Aplicación práctica: la disciplina del silencio. ¿Cómo podría aplicarse la estrategia de silencio de Maquiavelo en contextos modernos?
La aplicación no se trata de volverse completamente taciturno, sino de desarrollar la disciplina de hablar solo cuando el habla sirve mejor a tus objetivos que el silencio. Primero, practica la asimetría de información. Si antes de compartir tu posición sobre cualquier asunto consecuente, asegúrate de entender primero las posiciones de los demás. Haz preguntas en lugar de hacer declaraciones. Escucha lo que no se dice en lugar de responder solo a lo que se declara explícitamente. Como aconsejó Maquiavelo, el león no puede protegerse de las trampas y el zorro no puede defenderse de los lobos. Por lo tanto, uno debe ser un zorro para reconocer trampas y un león para asustar a los lobos. La astucia del zorro comienza con recopilar información mientras revela poco. Este enfoque resulta particularmente valioso en las negociaciones, donde entender las verdaderas restricciones y prioridades de la otra parte a menudo importa más que articular las tuyas propias. Se aplica igualmente en las dinámicas del lugar de trabajo, donde conocer las preocupaciones y motivaciones de los colegas antes de comprometerse con posiciones previene conflictos innecesarios y permite una influencia más efectiva. Segundo, cultiva la ambigüedad estratégica cuando la claridad limitaría prematuramente las opciones. Esto no significa ser deliberadamente confuso, sino mantener la flexibilidad evitando especificidad innecesaria. Un príncipe debe, por lo tanto, ser muy lento para creer y actuar, ni debe él mismo mostrar miedo, aconsejó Maquiavelo. Esta lentitud para comprometerse preserva la libertad de acción. En contextos de liderazgo, esto podría significar articular la visión y los objetivos mientras se dejan los detalles de implementación abiertos para adaptación. En las relaciones personales, podría involucrar expresar compromiso con objetivos compartidos mientras se mantiene flexibilidad sobre rutas específicas. En situaciones competitivas, significaría mantener las estrategias privadas mientras los oponentes revelan las suyas. Tercero, desarrolla comodidad con el silencio como una posición de poder. La mayoría de las personas experimenta el silencio en la conversación como incómodo y se apresura a llenarlo, a menudo revelando más de lo previsto o haciendo concesiones innecesarias. Entrenarte para abrazar estos momentos en lugar de llenarlos crea una ventaja significativa. En las negociaciones, esto se manifiesta como permitir el silencio después de declarar tu posición en lugar de calificarla o debilitarla nerviosamente. En los conflictos, aparece como escuchar completamente la crítica antes de responder en lugar de interrumpir con defensas. En el liderazgo, emerge como entregar decisiones sin justificación innecesaria, confiando en que la decisión se sostenga por sus méritos. El susurro estratégico. La estrategia de silencio de Maquiavelo no aboga por nunca hablar. Aboga por hablar solo cuando el habla sirve mejor a tus objetivos que el silencio. El maestro de este enfoque no mantiene secreto completo, sino que crea un contraste estratégico entre lo que se revela y lo que permanece privado. La multitud vulgar siempre se deja llevar por las apariencias, observó Maquiavelo, y el mundo consiste principalmente de lo vulgar. En un mundo donde la mayoría de las personas revela todo, aquellos que cultivan la divulgación selectiva se destacan. Sus palabras tienen mayor peso precisamente porque se eligen con más cuidado. Sus posiciones generan más interés porque se revelan más estratégicamente. Su influencia se expande porque se ejerce más juiciosamente. Este enfoque requiere una disciplina cada vez más rara en la cultura contemporánea. Exige la paciencia de escuchar antes de hablar, la restricción de abstenerse incluso cuando la divulgación se siente temporalmente satisfactoria, y la conciencia estratégica de reconocer cuándo el silencio sirve mejor que el habla. Estas cualidades no se desarrollan naturalmente en un mundo que recompensa la expresión constante, pero crean ventajas precisamente porque son poco comunes. La ironía final de la estrategia de silencio de Maquiavelo es que sus practicantes más exitosos permanecen en gran medida irreconocidos. Notamos a los ruidosos, a los expresivos, los transparentes, mientras los maestros del silencio estratégico logran sus objetivos sin llamar la atención sobre sus métodos. Callan y ganan mientras otros todavía están hablando sobre ganar. Quizás esto explica por qué el propio Maquiavelo, a pesar de su enorme influencia en la teoría política y la estrategia, sigue siendo ampliamente incomprendido. Su nombre se ha vuelto sinónimo de manipulación despiadada. Sin embargo, sus perspectivas revelan una comprensión más profunda de la psicología humana y las dinámicas de poder que trasciende la simple crueldad. Reconoció que la influencia no siempre requiere fuerza o engaño.
A veces, simplemente requiere saber cuándo permanecer en silencio y dejar que otros se revelen a sí mismos. En una era de sobrecarga de información, saturación de opiniones y compartir compulsivo, la estrategia de silencio de Maquiavelo ofrece un camino contraintuitivo hacia la influencia. Di menos, observa más, revela selectivamente y deja que tus resultados hablen más fuerte que tus palabras. En la competencia interminable por atención y poder, aquellos que dominan este enfoque no solo participan, prevalecen. Pero aquí está la verdad más dura que Maquiavelo entendió y que la mayoría de las personas nunca aceptarán. El silencio estratégico no es para todos. No es para los débiles de voluntad, ni para los que buscan aprobación constante, ni para los que necesitan validación externa para sentirse valiosos. Es para aquellos dispuestos a soportar la incomodidad de ser malinterpretados a corto plazo para lograr la victoria a largo plazo. La persona promedio no puede tolerar el silencio porque lo interpreta como vacío. Llenan cada pausa con palabras sin sentido porque el espacio vacío les aterra. Revelan sus planes porque el acto de revelar les da una sensación momentánea de importancia. Explican sus decisiones porque necesitan que otros validen su proceso de pensamiento. En resumen, hablan porque son débiles, no porque sea estratégico. El practicante maquiavélico del silencio opera desde una posición fundamentalmente diferente. Su silencio no proviene de no tener nada que decir, sino de tener demasiado que proteger. No se abstiene de hablar porque sea tímido, sino porque es disciplinado. No mantiene ambigüedad porque esté confundido, sino porque entiende que la claridad prematura es un regalo a sus competidores. Considera la diferencia entre dos negociadores. El primero entra en la sala lleno de energía nerviosa, hablando inmediatamente sobre sus necesidades, sus restricciones, sus presiones de tiempo, su situación. Piensa que está construyendo una relación, siendo auténtico, estableciendo una buena fe. En realidad, está regalando cada pieza de ventaja que tenía antes de que la negociación realmente comience. El segundo negociador entra en silencio. Hace preguntas, escucha intensamente, permite pausas incómodas, no llena el espacio con concesiones prematuras o revelaciones innecesarias, y cuando finalmente habla, cada palabra lleva peso porque ha sido precedida por la recopilación cuidadosa de información sobre la posición, las debilidades y las necesidades de la otra parte. ¿Cuál de estos negociadores crees que Maquiavelo respetaría? ¿Cuál crees que típicamente asegura mejores términos? La respuesta es obvia, sin embargo. La mayoría de las personas siguen el patrón del primer negociador en casi todos los aspectos de sus vidas. Revelan sus inseguridades a aquellos que podrían explotarlas, anuncian sus planes a aquellos que podrían sabotearlos, explican sus procesos de pensamiento a aquellos que podrían usarlos en su contra. Y luego se preguntan por qué siguen siendo superados por aquellos que dicen menos, pero logran más. El silencio no es pasividad. Un malentendido crucial sobre el silencio estratégico es equipararlo con pasividad o falta de acción. Nada podría estar más lejos de la verdad del enfoque de Maquiavelo. El silencio estratégico es intensamente activo, es la elección consciente de retener información mientras se recopila activamente, de preservar la flexibilidad mientras se observa cómo otros limitan la suya. Y es de construir poder a través de la restricción en lugar de la revelación. De hecho, practicar el silencio maquiavélico requiere más esfuerzo, no menos, que la comunicación sin restricciones. Requiere la disciplina constante de monitorear qué información sirve a tus intereses compartir y qué información no. Requiere la fortaleza mental de resistir la gratificación inmediata de la expresión en favor de la ventaja a largo plazo del misterio. Requiere la confianza de permitir que tus acciones hablen en lugar de sentir la necesidad constante de narrarlas, justificarlas o explicarlas. El líder débil siente la necesidad de explicar cada decisión porque teme el juicio que podría venir de la decisión sola. El líder fuerte toma la decisión y permite que se sostenga o caiga por sus méritos, entendiendo que la explicación excesiva en realidad socava la autoridad de la decisión. El empleado inseguro habla constantemente sobre su trabajo, sus logros, sus contribuciones, temiendo que sin esta autopromoción constante, otros no notarán su valor. El empleado seguro hace el trabajo y confía en que los resultados hablarán más fuerte que cualquier cantidad de autopromoción podría. La persona necesitada comparte cada detalle de su vida, cada pensamiento que cruza su mente, cada plan que está considerando, buscando desesperadamente validación y conexión a través del volumen de revelación.
La persona segura comparte selectivamente, entendiendo que el misterio a menudo crea una conexión más profunda que la transparencia total jamás podría. Tiene el costo del silencio y por qué vale la pena. Seamos honestos sobre esto. El silencio estratégico tiene costos. Serás malinterpretado. Algunos te verán como distante o frío. Otros proyectarán sus propias inseguridades sobre tu reticencia y te considerarán arrogante o calculador. En una cultura que valora la extroversión y la expresión constante, destacarás, y no siempre de maneras que te hagan inmediatamente querido. Maquiavelo estaría bien con esto. Recuerda su observación de que es mejor ser temido que amado. Esto no es crueldad, es realismo estratégico. La persona que intenta ser querida por todos termina siendo respetada por nadie. La persona que intenta agradar a todos mediante la transparencia total y la expresión constante se vuelve predecible, manipulable y, en última instancia, ineficaz. El silencio estratégico significa aceptar que algunos te malinterpretarán. Significa estar en paz con no recibir crédito inmediato por cada movimiento inteligente que haces. Significa permitir que otros subestimen tus capacidades mientras silenciosamente construyes posiciones de fuerza. Significa renunciar a la gratificación instantánea de ser comprendido en favor de la ventaja a largo plazo de ser subestimado. Estos son costos reales, pero considera lo que ganas a cambio. Libertad de acción sin necesidad de justificación constante. Poder que proviene de retener información que otros desesperadamente quieren. Influencia que se deriva de ser la persona cuyas palabras raras llevan más peso que el parloteo constante de docenas de otros. La capacidad de adaptarte y pivotar sin tener que explicar por qué tu posición actual difiere de lo que declaraste públicamente ayer. Para Maquiavelo, este intercambio era obvio. El poder efectivo requiere sacrificar la necesidad de ser comprendido, apreciado o validado constantemente. Requiere la fortaleza de operar desde una posición de misterio calculado en lugar de transparencia complaciente. La práctica final comienza ahora. Si has leído hasta aquí, probablemente estás en una de dos categorías. O estás asintiendo con reconocimiento, viendo cómo estos principios se han jugado en tu propia experiencia, o estás resistiendo, sintiendo que este enfoque es demasiado calculador, demasiado frío, demasiado manipulador para tu gusto. Si estás en la primera categoría, ya sabes lo que hacer. El desafío no es entender el principio, sino implementarlo consistentemente frente a toda la presión cultural para hacer lo contrario. Comienza pequeño. En tu próxima reunión, habla la mitad de veces que normalmente lo harías. En tu próxima negociación, haz el doble de preguntas antes de revelar tu posición. En tu próximo conflicto, permite el doble de tiempo de silencio antes de responder. Observa qué sucede. Observa cómo otros llenan el espacio que creas. Observa cuánto revelan cuando no estás compitiendo para revelar más. Observa cómo cambia tu poder percibido cuando tus palabras se vuelven más raras y, por lo tanto, más valiosas. Si estás en la segunda categoría, resistiendo estos principios como demasiado maquiavélicos en el sentido peyorativo, considera esto. Cada día, en cada interacción, que estás en competencia con otros que no comparten tus escrúpulos sobre el silencio estratégico. Están recopilando información mientras tú estás revelándola. Están preservando opciones mientras tú estás limitando las tuyas a través de compromisos verbales prematuros. Están construyendo mística mientras tú estás destruyendo la tuya mediante la sobreexplicación. Puedes llamar a su enfoque poco ético si quieres. Ellos te llamarán superado. Y la historia, como Maquiavelo entendió, generalmente es escrita por los vencedores, no por los que fueron más abiertos sobre cómo planeaban perder. El veredicto final. En el análisis final, la estrategia de silencio de Maquiavelo no se trata de nunca hablar. Se trata de hacer que cada palabra cuente. Se trata de entender que en un mundo donde todos gritan, el susurro bien ubicado a menudo se escucha más claramente. Se trata de reconocer que el poder proviene no de lo que revelas, sino de lo que conservas, no de lo que explicas, sino de lo que permites que otros supongan, no de lo mucho que dices, sino de cuánto logras mientras otros todavía están hablando. Calla, observa, recopila, preserva, actúa. Y cuando finalmente hables, haz que importe. Porque al final, Maquiavelo tenía razón. En la competencia interminable por poder, influencia y éxito, aquellos que dominan el arte del silencio estratégico no solo participan, prevalecen, mientras todos los demás todavía están hablando sobre prevalecer.